¿Qué harías si te dijera que lo que te parece un obstáculo, como el rechazo, en realidad es la clave para abrir nuevas puertas en tu vida? ¿Y si te digo que en lugar de desanimarte, ese no es el primer paso hacia algo mucho más grande? Adrián, un joven pescador, aprendió que el rechazo no era algo a temer, sino algo a usar a su favor. El mar, con sus olas impredecibles y sus tempestades, le enseñó que cada desafío era una oportunidad para crecer, para aprender, para transformarse. Si logras entender el rechazo como lo hizo Adrián, descubrirás que es la base sobre la que se construyen los grandes logros. Hoy te invito a acompañar a Adrián en su viaje de superación para que juntos redefinamos el rechazo, el fracaso y la resistencia. Prepárate para transformar tus adversidades en motivación. Así que si estás listo para cambiar tu perspectiva y tomar control de tu destino, acompáñame en este viaje. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con quien necesite escuchar que el rechazo no es el fin, sino solo el comienzo. El poder del Númir. Adrián, un joven pescador de un pequeño pueblo costero, había vivido toda su vida bajo las mismas reglas. Cada día se levantaba antes del amanecer, tomaba su bote y se adentraba en el mar, esperando que ese día fuera mejor que el anterior. El mar era su compañero y su enemigo, siempre impredecible, siempre cambiante, y así había sido durante años. Un día, mientras escuchaba lo que impulsaban los hombres más viejos del pueblo hablar sobre los altibajos de la vida, uno de ellos, el anciano Sabino, dijo algo que Adrián no pudo sacar de su mente. El verdadero poder no reside en lo que decimos sí, sino en lo que decidimos rechazar. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano. En su vida, el sí era la respuesta a todo. Sí al mar, sí a la rutina, sí al día siguiente. Pero el no. ¿Qué significaba el no en su vida? Adrián siempre había creído que la aceptación era la clave para sobrevivir. Decir sí a todo lo que se le presentaba era lo que le había permitido salir adelante. Pero ahora, con esas palabras en mente, empezó a preguntarse si el verdadero poder residía en aprender a rechazar lo que no le servía, lo que no lo impulsaba a ser mejor. La idea no era rechazar la vida misma, ni abandonar su oficio de pescador, pero tal vez sí rechazar la mediocridad, la pasividad ante lo que ocurría en su vida. Podría ser que al decir no a ciertas cosas, podría abrir la puerta a algo nuevo, a algo más grande. Cambia la situación a tu favor. El siguiente día, Adrián salió temprano al mar, pero no con la misma actitud de siempre. Sabía que el mar era impredecible, pero ya no quería seguir siendo víctima de su caprichosidad. Quería ser el dueño de su destino. Decidió observar, estudiar, adaptarse. En lugar de esperar pasivamente a que los peces llegaran, comenzó a estudiar las corrientes del agua, el comportamiento de las aves, el cambio de las mareas. Durante días, Adrián cambió su enfoque. Se dio cuenta de que en lugar de pelear con el mar, debía aprender a entenderlo. El mar tenía sus propios ritmos, sus propias reglas. Si no podías controlarlo, debías aprender a bailar con él, a usar sus movimientos en tu beneficio. Dejó de luchar por una pesca abundante y comenzó a disfrutar de los momentos en los que, aunque no pescaba nada, podía aprender algo nuevo sobre el mar. Con esta nueva perspectiva, Adrián comenzó a obtener mejores resultados. Su red ya no estaba llena de peces, pero sí llena de sabiduría. Cada salida al mar era una lección, y pronto descubrió que las mejores oportunidades no estaban en la lucha constante por lo que deseaba, sino en comprender las circunstancias y usarlas a su favor. Redefine el fracaso. El fracaso para Adrián siempre había sido un peso difícil de llevar. Cada vez que regresaba al puerto con las manos vacías, sentía que había fallado, que no había sido lo suficientemente bueno. El fracaso le pesaba como una sombra constante. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar en su manera de ver las cosas. Un día, mientras reflexionaba en la orilla, recordó las palabras del sabio Sabino. El fracaso no es el fin, es solo un paso más en el camino hacia la maestría. Estas palabras le hicieron ver que cada vez que no pescaba, no estaba fracasando, sino aprendiendo algo más sobre el mar, sobre sí mismo. El fracaso ya no era una señal de incapacidad, sino una oportunidad para mejorar, para perfeccionar su arte. Adrián comenzó a redefinir lo que significaba fracaso. En lugar de verlo como un final, comenzó a verlo como un escalón hacia el siguiente nivel. Cada vez que no lograba su objetivo, no se rendía, sino que ajustaba su enfoque, aprendía y lo intentaba de nuevo. El fracaso se convirtió en su maestro, su aliado, una parte necesaria del proceso. Cambia tu perspectiva ante el rechazo. El rechazo había sido una constante en la vida de Adrián. En su trabajo, a menudo enfrentaba la desaprobación de los más viejos, que pensaban que su enfoque era demasiado moderno.
El mar no cambia, le decían. El mar siempre será el mismo, lo que cambia es el pescador. A menudo sentía que su forma de hacer las cosas era rechazada por los demás, como si su visión fuera inválida. Pero con el tiempo, Adrián comenzó a entender que el rechazo no era algo negativo. En lugar de ver el rechazo como una señal de que debía rendirse, lo vio como una oportunidad para probar su valía. Si otros no entendían su enfoque, eso no significaba que estuviera equivocado. Simplemente significaba que no estaban listos para verlo. Y eso estaba bien. El mar le había enseñado a Adrián que las olas no podían ser detenidas, que no importaba cuán fuerte fuera el viento, siempre habría algo que resistiera. En la vida no podía esperar que todo fuera fácil, ni que todos lo entendieran o aceptaran. El rechazo solo era una señal de que estaba explorando nuevos caminos, nuevos territorios. Y como el mar, debía seguir avanzando, sin dejarse detener. Acepta el rechazo. Una tarde, mientras Adrián reparaba su bote en la orilla, un joven pescador se acercó a Iguel. «¿Por qué sigues insistiendo?», le preguntó. «El mar está en calma hoy, pero mañana podría ser peor. ¿Vale la pena arriesgarse?». Adrián miró al joven y en lugar de dar una respuesta rápida, pensó en su propia vida, en su propio rechazo. «El mar no siempre es amable», respondió Adrián, «y la vida tampoco lo es. Pero aprender a aceptar el rechazo es lo que nos da fuerza. Si uno se resiste al rechazo, se pierde la oportunidad de crecer. Si uno aprende a aceptarlo, se convierte en una herramienta, en una fuerza que te motiva a seguir adelante, a mejorar». El joven pescador lo miró con asombro. Adrián no estaba ahí hablando solo de la pesca, estaba ahí hablando de la vida misma. Aceptar el rechazo no significaba rendirse ante él, sino reconocer que el rechazo es parte del proceso, un maestro que nos enseña a no temerle, a no huir de él, sino a enfrentarlo con dignidad. Rompe las reglas. Adrián, con el paso de los años, comenzó a cuestionar las reglas no escritas que regían su vida y su oficio. Durante tanto tiempo, había seguido las enseñanzas de los mayores sin cuestionarlas, sin plantearse si podrían ser modificadas. El mar seguía siendo el mismo, pero él ya no quería seguir viviendo en la misma rutina. Su visión había cambiado. Ahora entendía que, al igual que en el mar, algunas reglas se podían romper para alcanzar nuevas profundidades. La forma en que los pescadores tradicionales hacían las cosas, el mismo patrón repetido generación tras generación, ya no le parecía suficiente. Durante meses, Adrián observó el mercado local y vio cómo los comerciantes vendían pescado fresco, pero también cómo otros vendían pescado congelado o procesado. Nadie había pensado en algo diferente, en ofrecer algo más allá de lo establecido. Finalmente, un día, decidió romper las reglas de la pesca convencional. En lugar de vender solo el pescado que atrapaba, comenzó a experimentar con nuevas formas de comercializarlo. Elaboró conservas, marinó ciertos tipos de pescado y comenzó a ofrecer recetas exclusivas a los turistas que llegaban al pueblo. Su idea era simple, pero nunca antes se había visto algo así en esa pequeña comunidad. Al principio, sus compañeros de trabajo lo miraban con desdén. «¿Por qué complicarse?», decían. «El mar es todo lo que necesitas». Pero Adrián, imperturbable, siguió su camino. A medida que pasaba el tiempo, su forma de vender comenzó a generar más interés. La gente viajaba desde lugares lejanos para probar lo que él había creado, y pronto la demanda superó la oferta. El rechazo inicial de sus colegas se convirtió en la motivación que necesitaba para seguir adelante, y su audaz ruptura de las normas lo catapultó hacia un éxito que antes parecía inalcanzable. El rechazo en las relaciones. Adrián, a pesar de su éxito en los negocios, sentía que había algo en su vida personal que aún no podía entender. Había amado a una mujer llamada Elisa, una joven hermosa de ojos profundos que conocía desde su niñez. Sin embargo, su amor nunca fue correspondido. A pesar de sus esfuerzos y de sus sinceros sentimientos, Elisa nunca había visto en Adrián algo más que un buen amigo. El rechazo de Elisa fue una herida profunda. Durante mucho tiempo le costó aceptarlo. En su mente, la idea de que ella podría no amarlo era insoportable. Sin embargo, al recordar las lecciones que había aprendido del mar, comenzó a comprender algo crucial. No todo lo que deseamos está destinado a ser, y eso no significa que nuestra vida se acabe allí. Con el paso del tiempo, Adrián aceptó que el rechazo no era una condena, sino una oportunidad para crecer. Dejó de intentar forzar una relación que no estaba destinada a suceder. Comenzó a ver a Elisa no solo como una persona con la que soñaba estar, sino como una amiga valiosa, y su corazón se alivió. El dolor que sintió al ser rechazado fue parte de su proceso de maduración. Adrián también entendió que, al igual que en la pesca, no todos los peces que lanzas al agua volverán a ti. Algunos se alejan, otros no se interesan y algunos nunca llegarán. Pero eso no significaba que debía rendirse o cerrar su corazón.
El rechazo en las relaciones era solo otro recordatorio de que lo importante no es cuántas veces nos rechazan, sino cómo respondemos a ello. Convierte la resistencia en motivación. La vida de Adrián no estuvo exenta de dificultades. Había momentos en los que el mar parecía no querer cooperar, cuando las redes volvían vacías y el viento se tornaba en su contra. En esos momentos de resistencia, cuando parecía que todo en su vida lo empujaba hacia atrás, Adrián no se desmoronaba. Había aprendido a ver la resistencia como algo valioso, algo que debía aprovechar. Durante uno de los días más difíciles en el mar, cuando las olas eran más grandes de lo habitual, Adrián recordó una cita que había leído en su juventud. Lo que te resiste, persiste. En ese instante comprendió que la resistencia no era algo a lo que temer, sino una señal de que algo más grande estaba por venir. Cada vez que el mar se mostraba más feroz, sentía que tenía la oportunidad de probar su resiliencia. No fue fácil, claro. En los momentos de dificultad, cuando todo parecía estar en su contra, Adrián sentía la tentación de rendirse. Pero al recordar sus lecciones del mar y del rechazo, transformó esa resistencia en motivación. En lugar de ver las dificultades como barreras, las vio como escalones hacia un nivel superior de su vida. El juego de la persuasión. Adrián había aprendido que en la vida no siempre basta con ser el mejor en lo que haces. A veces, lo que marca la diferencia es cómo logras que los demás vean el valor de lo que ofreces. La persuasión, entonces, no se trataba de manipular, sino de inspirar. Adrián no quería simplemente vender pescado, quería que las personas viesen el valor de lo que él hacía, de su pasión por el mar y de su dedicación. Para lograrlo, comenzó a cambiar su enfoque hacia los comerciantes del pueblo. En lugar de simplemente ofrecerles su mercancía, les mostró cómo su producto podría mejorar la experiencia de los turistas que visitaban la zona. Les enseñó cómo podían transformar sus propios negocios con una pequeña inversión en la calidad de lo que vendían. Adrián no les pedía un favor, les ofrecía una oportunidad. Su persuasión no era agresiva ni impuesta, era sutil, inspiradora, una invitación a ver las posibilidades más allá de lo conocido. Al principio algunos comerciantes dudaron, pero con el tiempo comenzaron a ver los resultados. Aquella persuasión tranquila pero firme se convirtió en una estrategia efectiva que transformó no solo su negocio, sino también la comunidad en la que vivía. Supera el miedo al rechazo. Al final, Adrián se encontraba ante una encrucijada. Había alcanzado el éxito en su vida profesional, pero aún quedaba un desafío que lo atormentaba: el miedo al rechazo. A pesar de todas las lecciones que había aprendido del mar, de la pesca, de la vida misma, el miedo a ser rechazado seguía presente en su mente. Pero una noche, mientras observaba el horizonte, se dio cuenta de algo importante. El mar nunca temía a las tormentas. Siempre avanzaba, siempre se adaptaba, siempre estaba dispuesto a cambiar. Así, Adrián comprendió que su miedo al rechazo era solo un obstáculo mental, algo que él mismo había creado. Si el mar podía seguir adelante a pesar de sus desafíos, él también podía. Con esta nueva perspectiva, decidió enfrentar lo que le quedaba por delante sin miedo, sin temor al rechazo. Sabía que no todo sería fácil, pero también sabía que nada realmente valioso vendría sin esfuerzo. Su vida había sido un testimonio de que la adversidad podía convertirse en una oportunidad. Y con esa convicción, Adrián emprendió el siguiente capítulo de su vida, sabiendo que el rechazo no era su enemigo, sino un maestro más en su camino. El despertar de la fortaleza interior. La vida en el pueblo costero seguía su curso, pero Adrián ya no era el mismo joven pescador que había llegado allí hace años. Había cambiado, se había transformado. Ahora se veía a sí mismo no solo como un hombre que pescaba, sino como alguien que había encontrado un propósito más grande: enseñar a los demás a superar sus propios temores y limitaciones. Un día, Sabino, el anciano sabio, lo llamó para sentarse junto a él en el muelle. La calma del mar al atardecer era un reflejo perfecto de la paz que Adrián sentía en su interior. «Te he estado observando, joven Adrián», dijo Sabino con una sonrisa serena. «Has aprendido bien las lecciones del mar, pero hay algo más que debo enseñarte». Adrián lo miró curioso. Sabino no era un hombre que hablara mucho, pero cuando lo hacía, siempre era sabio. «Lo que el mar te enseña es que la lucha no siempre está en la superficie», continuó Sabino. «La verdadera batalla ocurre en el interior. No es el mar el que te enfrenta, ni los demás. Es tu propio miedo lo que siempre está a la espera de desbordarte. Pero lo que has aprendido es algo esencial. Si no temes al mar, el mar nunca te temerá a ti». Adrián asintió lentamente, comprendiendo que la verdadera fortaleza no provenía de su habilidad para pescar o para adaptarse a las mareas, sino de su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad interna, para seguir adelante sin ceder al miedo.
Esta fortaleza era una lección que había aprendido poco a poco, como una corriente que nunca cesaba de empujarnos hacia el futuro. La sabiduría del dolor. Mientras Adrián se adentraba más en su nueva vida, empezó a darse cuenta de algo que hasta ese momento no había comprendido completamente. El dolor y la frustración no eran solo inevitables, sino necesarios. Había sufrido por amor, por el rechazo de Elisa. Había luchado contra el mar y sus constantes desafíos, pero cada dolor le había enseñado algo invaluable. Recordó una tarde en la que, después de una feroz tormenta, sus redes se rompieron y su bote sufrió graves daños. Al principio la frustración lo invadió. El mar le había arrebatado casi todo lo que había construido en semanas de arduo trabajo. Pero mientras reparaba su bote, se dio cuenta de algo crucial. El dolor de esa pérdida lo había impulsado a mejorar. Si no hubiera sufrido la tormenta, nunca me habría aprendido cómo hacer su bote más resistente, cómo adaptarse mejor a los desafíos del mar. El dolor y la adversidad, por dolorosos que fueran, tenían un propósito. Eran los maestros más sabrosos de la vida. En cada fracaso, en cada pérdida se escondía una lección valiosa que solo los valientes eran capaces de reconocer. Adrián por fin comprendió lo que los sabios siempre habían sabido. El dolor no debía ser temido ni evitado. Debía ser abrazado como el mar, siempre cambiante, siempre profundo. En lugar de ser una carga, el dolor era el agua que fertilizaba su crecimiento, lo que lo impulsaba hacia adelante con más sabiduría, más fortaleza. La transformación completa. Con el paso de los años, Adrián se convirtió en un hombre venerado no solo por su habilidad como pescador, sino por su capacidad de inspirar a los demás. Había comenzado a enseñar a los jóvenes del pueblo no solo sobre las técnicas de pesca, sino sobre las lecciones que el mar le había brindado. Cómo superar el miedo, cómo ver el fracaso como una oportunidad y cómo, en lugar de temer al rechazo, utilizarlo como combustible para el éxito. Un día, mientras caminaba por el puerto, uno de los jóvenes que había entrenado se le acercó. «¿Cómo lo haces?», le preguntó. «Pareces siempre tan seguro, tan sereno, incluso cuando las cosas van mal». Adrián sonrió. La serenidad no llega con la ausencia de dificultades, sino con la aceptación de ellas. La vida es como el mar, siempre cambiante, impredecible, pero también infinita en sus oportunidades. A veces lo que parece ser el final es solo un nuevo comienzo. Lo importante es lo que haces con las olas cuando te golpean. ¿Vas a hundirte o vas a aprender a navegar? El joven lo miró con admiración. Adrián sabía que esa era la verdadera enseñanza. No eran las palabras las que cambiaban las vidas, sino la forma en que las personas enfrentaban las tormentas internas y externas. El verdadero éxito no era evitar las olas, sino aprender a surfear sobre ellas. La última enseñanza. Un día Sabino, el anciano que había sido su guía, se acercó a Adrián con una última reflexión. «Has aprendido mucho, Adrián», dijo con su voz ronca pero llena de sabiduría. «Sin embargo, hay una cosa que nunca olvides. Siempre habrá algo más que aprender. El mar nunca se acaba, y la vida tampoco». Adrián asintió. Sabino no estaba solo hablando del mar, sino de la vida misma. Incluso cuando creíamos que habíamos aprendido todo lo necesario, había más por descubrir. Esta lección final era la más profunda de todas, la que no debía olvidarse jamás. La sabiduría no se encontraba en llegar a un destino, sino en entender que el camino nunca se detiene. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevos rechazos. La vida, al igual que el mar, estaba llena de posibilidades infinitas. Y al igual que el mar, no podías cambiar su naturaleza, pero sí podías aprender a navegar en ella, a convivir con sus misterios y a usar sus aguas en tu favor. Con esta última enseñanza en mente, Adrián se adentró una vez más en el mar, ahora con una comprensión más profunda de su vida y de la vida misma. Sabía que al igual que el mar, la vida seguiría trayendo cambios, desafíos y oportunidades. Pero también sabía que al igual que el mar, él podía seguir navegando. El ciclo infinito. Años después, cuando los jóvenes del pueblo hablaban de Adrián, lo describían no solo como un gran pescador, sino como un hombre sabio. Un hombre que había transformado su vida y la vida de otros a través de su entendimiento del rechazo y del poder del no. Sus enseñanzas continuaron guiando a futuras generaciones, no solo en la pesca, sino en la vida misma. Y como el mar que siempre vuelve a la orilla, el legado de Adrián nunca dejó de resonar en las almas de quienes lo escucharon. La historia de Adrián no terminó con su muerte. En cada tormenta, en cada ola, en cada momento de lucha, su espíritu seguía navegando. Porque al final, como había aprendido de manera profunda y estoica, el mar como la vida nunca deja de enseñarnos y nosotros nunca dejamos de aprender. Outro y llamado a la acción.
Al igual que Adrián, tú también puedes transformar cada no en un impulso hacia tu éxito. Él entendió que el rechazo no era el final, sino solo el comienzo de algo más grande, algo mejor. Si esta historia te ha inspirado, recuerda que cada rechazo es solo un paso más hacia la meta. No dejes que el miedo y o la frustración te detengan. Si esta reflexión te ha llegado, suscríbete al canal, dale un like y comparte esta historia con alguien que necesite saber que el rechazo no es un obstáculo, sino una oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. Nos vemos pronto.